Ok. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a este curso taller en línea sobre la Divina Misericordia. La Divina Misericordia, que es la única que nos trae la paz al mundo y a cada uno de nuestros corazones en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. Bueno, antes de empezar, solo quisiera decirles que si en el transcurso del desarrollo del tema tienen alguna pregunta, la pudieran escribir por el chat para no irnos desviando del tema, ¿no? Y ya yo las leo o las leeré durante el trabajo en equipos y al final respondo esas preguntas y ya les digo si corresponden a este tema o serían en uno de los módulos siguientes, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar a ver la vida de una mujer santa. De una mujer que se llamó en vida Elena Kowalska, que después fue Sor Faustina y posteriormente Santa Faustina Kowalska. Una mujer con la que ya podemos estar algunos de nosotros muy familiarizados, que vivió en Polonia ya a principios del siglo XX. Nació el 25 de agosto de 1905 y murió el 5 de octubre de 1938. Ella perteneció a una asociación religiosa de mujeres que eran las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Y estando ahí, ella, bueno, durante toda su vida ya lo veremos, estando ahí tuvo un día una revelación, escuchó una palabra en una revelación mística, un mensaje del Señor, y ella escuchó estas palabras. Y decía algo así: una vez, cuando en lugar de la oración interior empecé a leer mi libro espiritual, oí en el alma estas palabras, explícitas y fuertes: prepararás al mundo para mi última venida. Nosotros sabemos que en el Padre Nuestro, cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que venga esa segunda venida del Señor, que venga ya su reino, ¿no? La segunda venida y definitiva. Entonces ella escuchó estas palabras y sintió el peso de un compromiso tremendo. Imagínense que les digan, tú, a cada uno de nosotros, el Señor nos diga, prepararás al mundo para mi última venida. Pues es una responsabilidad tremenda la que le dio. Y Santa Faustina empezó a interiorizar y a tratar de comprender, asimilar lo que le estaba pidiendo el Señor, y hizo un recorrido de su vida tratando de ver qué cosas es lo que le había pedido y cómo la había venido formando el Señor. Porque ella había visto ya a Jesús y sabía que lo que estaba escuchando era completamente real. Ella había tenido revelaciones místicas. No todas son visibles con nuestros sentidos. Hay algunas que se llaman alocuciones, que son alocuciones internas que las sienten en el alma, pero con total claridad, ¿no? Entonces ella ya había tenido muchas experiencias de estas y por eso estaba completamente segura de que lo que estaba diciendo el Señor era verdadero. Y entonces, en esa retrospección que empezó a hacer y empezó a analizar su vida desde pequeña, pues vamos a empezar a conocerla, porque también ella es el instrumento que el Señor escogió para la propagación de la Divina Misericordia, ¿no? Del mensaje y la devoción. Un mensaje que es evangélico, que no es nuevo, pero que tiene como una actualización especial para estos tiempos modernos, ¿no? Estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, en los que el Señor nos ha llamado. Y podemos empezar conociendo la ciudad de Lodz en Polonia, una ciudad hermosa, un país lejano, ya de una latitud muy alta, cerca de, bueno, ya más cercana al Polo Norte, con inviernos muy fríos, con veranos un poco calientes, no tan calientes como nosotros los latinos que estamos acostumbrados a calores entre 30, 35, 40, hasta 45 en algunos países, ¿no? No, la temperatura en Polonia oscila entre menos 10 grados en invierno, 12 por ahí,
y se mantiene durante el día como en 3, 4, 5 grados nublados, con pocas horas de sol, 6 horas de sol a veces, solamente en el invierno, y cada mes como que va aumentando 1 hora más o menos, hasta que en el verano llega a tener las 12 horas de sol, pero lo máximo a lo que llega será unos 30 grados, ¿no? Entonces, una ciudad hermosa, que era la tercera ciudad en importancia de Polonia. En México sería como la ciudad de Guadalajara o de Puebla, y tal vez en Argentina, Córdoba, y en Estados Unidos, no sé si Chicago, por ahí, ¿no? Alguna de estas ciudades, ¿no? La tercera en importancia de Polonia es Lodz, Polonia. Pero ahí existe una aldea pequeñita que se llama Glogowiec. Bueno, debo decirles que es un desafío verdaderamente. Perdón. La pronunciación en el idioma polaco, entonces voy a tratar de pronunciarlo como los latinos lo entendemos, ¿no? Entonces, ya. Bueno, este es un mapa actual de Google en el que en ese puntito dice el lugar de nacimiento de Santa Faustina, ¿no? Los papás de Faustina habían comprado una porción de terreno mediano que compartía, bueno, que colindaba con el terreno de otra persona, en esta ciudad de Glogowiec, que es chiquitita, pero en los planos impresos no existe, no, es dificilísimo. Y en la actualidad ya se encuentra, pero incluso a los taxistas se les hace difícil encontrar este lugar, ¿no? Glogowiec es, digámoslo así, en México podríamos decir que es una ranchería, o en otro lugar un caserío, ¿no? En esa época, estamos hablando de 1905, el principio del siglo XX, eran entre 10, 15, tal vez ahí ya, de casas, ¿no? Entonces, pertenecía a la parroquia de Svinice Barki, porque todo giraba en torno a la parroquia y el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, luego bien, pertenecía a la parroquia de Svinice Barki. Esta es la pequeña casa en la que vivieron, ya está remodelada y es parte de la ruta de la Divina Misericordia. Ya se puede ir asistiendo como turista, como peregrino de fe, por supuesto, ¿no? Como creo que lo haríamos nosotros. Esta pequeña casa, los papás esta es la de Santa Faustina. Los papás de Faustina se llamaban Stanislao y Mariana Kowalski. Y en polaco, el papá es Kowalski, pero la declinación es como en el latín, como en el alemán. Entonces, ella será Kowalska porque es hija de Kowalski, ¿no? Vivía en esta vivía en esta casita, una casa sencilla. Los papás, aquí, bueno, esta foto es ya más adelante cuando ella es una monjita, pero se las pongo porque es de las poquísimas que hay, de las muy escasas fotografías que hay de la familia. ¿No? A ver, perdón. Una de las muy escasas fotos de la familia está con sus hermanas, con sus hermanos. Este ya es un día que estaba enferma la mamá y llegó Santa Faustina a visitarlos. Pues bien, esta pequeñita a la que está cargando la mamá de Faustina, todavía vive, todavía le hacen preguntas y ella puede relatar cosas que vivió y que escuchaba dentro de la familia y que le tocaron ver que la cargara un poquito y todo. Santa Faustina, ¿no? Entonces es una persona todavía muy importante porque tiene recuerdos que son fundamentales para ir reconstruyendo la historia. Mariana a la derecha, el papá Stanislao y Mariana abajo. Es muy importante entender que era un hombre de trabajo, era un matrimonio fuerte, un matrimonio religioso. El papá se dedicaba básicamente a las labores del campo, aunque tenía 2 trabajos. En la mañana era carpintero, la casa estaba dividida del lado izquierdo, una habitación donde dormían toda la familia, luego un pasillito y luego otra habitación donde era el taller y la cocina.
Entonces, el papá era carpintero en la mañana y en la tarde se dedicaba al campo, ahí en ese predio que habían comprado, y en el que básicamente se dedicaba a cosechar papas, trigo, y tenían 3 vacas, y esa era la vida, ¿no? Era un trabajo muy arduo. Tuvieron los primeros 9 años y medio, no tuvieron hijos. Le costó mucho trabajo, ¿no?, al matrimonio poder poder concebir. Y en el 10º año nació la hermana, la primera de las hermanas, que fue Josefina, y luego Genoveva, pero Josefina y Genoveva le trajeron, bueno, estuvo a punto de morir la mamá, ¿no? Mariana estuvo a punto de morir, y sin embargo siguió confiando en el Señor, porque ahorita yo he oído muchos testimonios de mujeres, ¿no?, jóvenes, que dicen, no, hombre, yo con uno ya tuve y más que suficiente, y el dolor y las penas y todo, ya no quieren, ya se niegan, se cierran a la vida. Y la mamá, con toda la confianza, sí, Señor, si nosotros como matrimonio optamos por la vida, y si tú quieres que yo me quede en un parto, pues me quedaré en el parto. Al tercer hijo le tocó a Faustina, que había nacido como Elena Kowalska, ¿no? Entonces le tocó a Elenita, y Elenita ya no trajo ninguna complicación. Y la mamá estaba tan feliz, porque después de Elenita, todos los demás hermanos ya no tuvieron ninguna complicación, ya fueron partos normales, naturales y sin mayor problema, ¿no? Entonces decía la mamá, esta niña bendita bendijo mi vientre. Entonces, pues sí, estaba muy feliz la señora, ¿no? Esta es una cédula de identificación de Faustina, que es el pasaporte, porque ella viajaba en los diversos conventos, y además, como estaban bajo el dominio ruso, pues tenían que andar presentando también pasaportes y documentos, ¿no? Ahorita ya está remodelada la habitación, por supuesto, pero esta era la habitación principal, una casa sencilla, donde todos tenían un lugar para dormir, ¿no? Perdón, tenían un lugar para dormir. Y este es el taller de carpintería, allí que estaba junto a la cocina de don Estanislao Kowalski. Tenían un cuadro de la Sagrada Familia, tenían una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y una imagen del Inmaculado Corazón de María. Mi papá era una persona muy religiosa, muy religiosa. Y su vida transcurría entre el trabajo y la vida en la parroquia. Iban a misa todos los domingos y todas las fiestas de guardar como buenos cristianos. Esta es la parroquia de San Casimiro, que ahorita ya es el santuario, uno de los santuarios de la Divina Misericordia, ¿no? Toda la ruta de la Divina Misericordia. Ahí se bautizó Faustina, ahí hizo la primera comunión, ahí la confirmaron, ahí se empezó a confesarse, y de hecho hay un reclinatorio, uno de los reclinatorios donde está, y uno de los confesionarios, pero hay una placa donde dice que ahí se confesaba Faustina, ¿no? Es muy importante reconocer que la labor del papá en esta vida de la niña, ¿no? El papá era un hombre que se despertaba pues temprano a las 5 de la mañana, y dice la mamá que los primeros años de vida, los primeros 9 y medio de matrimonio, no le perturbaba porque el papá se levantaba cantando. Se llamaba un canto el Gotzinki, que es un canto a la Virgen María, que viene de la liturgia de las horas, y también otros en los que da la gloria a Dios, ¿no? Cómo es justo darle gloria a Dios por un nuevo amanecer, cómo el nuevo amanecer evoca el agradecimiento en nosotros, y cómo no hemos de darlo a un Dios tan amoroso, ¿no? Siempre. Los primeros años no se quejó la señora, pero después ya le inquietaba mucho porque decía, vas a despertar a los niños, vas a despertar a los niños, vas a despertar a los niños. No cantes, por favor. No. Lo primero es Dios, siempre Dios, y los niños desde chiquitos tienen que obedecer y tienen que aprender que lo más importante es el Señor. Entonces, él se la pasaba cantando desde la mañanita, y la misa y todo. Eran una familia muy pobre, realmente era muy pobre, pues imagínense en ese caserío de 10, 15 casas,
dedicado a la carpintería y al campo, pues qué tanto trabajo podía tener de carpintería, ¿no? Y el campo era básicamente para comer, ¿no? Entonces, tenían una vida muy estricta. Solamente tenían un vestido digno para ir a la Santa Misa, y entonces se lo iban turnando. Un domingo iba una, y otro domingo otra, y otra, y así iban con ese vestido digno para ir a la Santa Misa. Y bueno, a Santa Faustina siempre la hemos visto con su hábito, ¿no?, de la congregación. ¿Ustedes se imaginan cómo era Santa Faustina? ¿Cómo la imaginan? Pelo chino, lacio, negro, café. ¿Cómo? Pues bueno, Santa Faustina era pelirroja. Esto es una pintura que hizo, me parece, porque no estaba clara la información, hizo un fraile en esa época, pero de una fotografía que tenía. Aquí está Faustina como de unos 12, 13 años más o menos, pero se puede ver perfectamente que, pues sí, es rojizo rubio, ¿no? Esa era la tonalidad. Entonces, para que nos acordemos que era una niña así, sonriente, alegre, feliz, que cantaba, que siempre estaba. Y tuvo un camino un tanto extraño para los papás, porque un día cuando estaba chiquitita, a los 4 o 5 años, primero como a los 4 ya se daban cuenta que ella era una persona muy dedicada a la oración, que guardaba un tiempo para la oración, ¿no? Cosa que se les parecía extraño a los papás. Pero ahí por ahí, los 4 o 5, un día le dijo a su mamá, bueno, creo que estaban ya los dos, caminé con la Madre de Dios por un jardín muy bello. Entonces, si nuestros hijos nos dijeran eso a nosotros, diremos, sí, mi amor, debe haber estado muy bonito ese jardín, o no sé, algo le habríamos dicho, platícame cómo era. Pero la tenían así, ¿no? Como que veían, hay que tener cuidado con esta niña. Y un poquito más grande, a los 7 años, escribe en el diario, dice, estaba en vísperas, ¿no? Recordó después de muchos años. Y el Señor Jesús estaba expuesto en la custodia. Entonces, por primera vez se me comunicó el amor de Dios y llenó mi pequeño corazón, y el Señor me hizo comprender las cosas divinas. A los 7 años, ella es una niña que está abierta al misterio de Dios, al que sus papás no le niegan el ir a hacer la adoración eucarística, el ir a ver a Jesús sacramentado, el ir a la Santa Misa, y recuerden que era la misa en latín, con el rito tradicional, y que es mucho más solemne, ¿no? En latín, solemne, y ella extasiada. Ahorita yo he visto que los niños, para que se estén tranquilos, o se van al Santísimo, está la mamá en el Santísimo y está su niño, pues le dan un carrito, le dan un cuaderno para que dibuje, no sé, ¿no? Y no le están dando la oportunidad de que se exponga ante el misterio del Señor, a que esté un minutito, quédate en silencio delante del Señor, para que sepa que ahí en la hostia consagrada está Jesús vivo, ¿no? Realmente está Jesús vivo. Entonces, al tener esta experiencia, Faustina todavía lo guardaba con más celo en su corazón. Y se me hizo comprender las cosas divinas, sí. Ella, una niña servicial, alegre, trabajadora, siempre dispuesta a complacer a sus papás, a sus hermanos, trabajando. Tuvo una primera comunión en la que ella se preparó muchísimo y llegó el momento de ir a la parroquia de Sebaque a recibir a Jesús. Ya el párroco vio que estaba preparada la niña, que tenía madurez, que sí tenía conciencia clara. Y después de su primera comunión se quedó como extasiada, así. No se regresó en el bullicio a su casa, no se regresó en el bullicio, sino que prefirió irse por atajos y meterse por una parte del bosquecito para estar en silencio, porque sabía que traía a Jesús sacramentado, que tenía Jesús dentro de ella, y que ella en ese momento era una custodia del Señor. Entonces, acostumbraba, después de comulgar, guardar silencio y quedarse en recogimiento.
A muchos de nosotros se nos olvida, vamos a misa, comulgamos, nos dan la bendición, salimos y empezamos a platicar del fútbol, de la comida, del calor, del frío, vamos a tomarnos una nieve, en fin, ¿no? Nos empezamos a distraer. Bajamos del Gólgota y nos dedicamos a las cosas triviales, ¿no? Santa Faustina tenía esta conciencia, la hacía estar permanentemente en la presencia del Señor. Hay una anécdota de Faustina en la que un día ella tenía tantas ganas de ir a misa y de recibir al Señor, que un día se despertó muy de madrugada, antes de que se levantaran todos, y se salió por la ventana. Y el papá, ya antes que todo se levantaba, a las 5, se desperezaba y salió a ver cómo estaba el tema de las vacas, porque pues, había que llevarlas a pastar, y vio que las vacas no estaban. Y entonces el Señor se salió, porque eso significa pues empobrecerse aún más, ¿no? Se sale el Señor entre la oscuridad y un poco la bruma, y de repente ve a la pequeña Elenita que viene caminando, Elenita de 10 años, ya fue después de la primera comunión. La ve caminando y cuando la ve, dice, algo pensó el Señor, el caso es que se acerca a ella ya con la mano queriéndose quitar el cinturón para darle disciplina, y cuando ve que Elenita había amarrado las 3 vacas con una cuerda, que era algo dificilísimo de lograr por un hombre, o sea, por cualquiera de los campesinos le hubiera resultado muy difícil controlarlas y llevarlas por un caminito entre 2 sembradíos para que no se comieran la siembra de los, ¿no? O la siembra del otro vecino, porque eso significa pues, más deudas, y o que se lo hubieran perdido, se lo hubieran escapado las vacas, se hubieran ido corriendo o lo hubieran hecho de güey. Y cuando vio que con una docilidad maravillosa venían caminando las vacas con ella, pues ya. Y Elenita cuando vio al papá le dijo, papá, ya las llevé a pastar, ¿puedo ir a misa? ¿Puedo ir a misa? ¿Puedo ir a misa? Elenita realmente estaba feliz y hacía todo por servir y por ir a estar con nuestro Señor en la Santa Misa. A los 12 años, que era 1917, Polonia había estado bajo una invasión rusa, bajo el dominio ruso. Elena solamente había aprendido a leer porque su papá le tenía unos pocos libros que eran la Santa Biblia y unos libros de vidas de santos. Entonces le había enseñado a leer, pero no sabía escribir. Entonces, a partir de los 12 años, la pudo mandar a la escuela, porque además a los rusos no les interesaba, ¿no? Consideraban a los polacos como de segunda clase o de tercera y no les daban educación, ni querían nada, ¿no? Que fueran así, que permanecieran sin educación. Y el papá les enseñaba y Elenita leía los libros y platicaba historias, ¿no? Platicaba las historias de la Biblia, las de las tradiciones polacas y las de las historias de los santos. Entonces pudo ir solamente 3 años a la escuela. De 1917 a 1920 en América Latina serían los 3 primeros años de primaria, los correspondientes. Y cuando ya tenían 15 años, el gobierno dijo, bueno, fuera todos los grandotes, ahora ya vamos a empezar a llevar a los chiquitos, ¿no? Para que les dieran espacio y los chiquitos tuvieran cupo en las escuelas. Entonces ella tuvo que dejar de estudiar. Llegó a su casa y sabiendo cómo estaba el país y los estragos del dominio ruso, el esfuerzo enorme que hizo su papá, que ya tenía 10 hijos. Yo tengo 5 y bueno, ¿qué les cuento? Los que tengan más hijos pues deben saber lo que cuesta en esta época también poderlos mantener, ¿no? Pues 10 hijos, pues lo doble de los míos, bueno, no me imagino. El caso es que ya sus hermanas habían ido a trabajar y ella le pidió permiso a sus papás si podía ir a trabajar pues, como empleada doméstica en alguna casa. Y los papás dijeron que sí. Se fue a
de niñera y de empleada doméstica según las necesidades que tenían las familias con las que llegaban, ¿no? Primero estaba la familia Wysewski, que tenían, y la familia Lipsitz, pero la Wysewski tenían una panadería y una tienda. Entonces ella tenía que ir a traer agua al pozo, lavar y barrer y tirar la basura, arreglar la tienda, llevarles la comida, porque los señores Wysewski le daban de comer a los empleados de la panadería, entonces les llevaba la comida, cuidaba a los niños, y cuando tenía un ratito de tiempo, también a la señora Wysewski la entretenía platicando historias. Y se dieron cuenta que ella tenía un don natural para contar historias, que era buena y tenía una elocuencia maravillosa, que siempre estaba alegre, que siempre estaba dispuesta, bueno, maravillada. Le pagaban bien, estaba trabajando, pero ella ya tenía algo. Faustina siempre estaba inquieta porque sabía que, Elena, perdón, tenía siempre esa inquietud de que algo le estaba faltando, que no estaba cumpliendo con lo que el Señor quería de ella y estaba ahí trabajando. Entonces decía, no, me tengo que regresar a mi casa, ¿no? Regresa, termina una temporada de trabajar, un periodo con esta familia, regresa a su casa, les dice a sus papás que desea ser monja, y los papás le dan un no. No, porque tenían que dar la dote. En esa época tenía que ser una dote en dinero, una dote económica, o en especie, porque las órdenes religiosas pues no trabajan, no son empresas, ¿no? Viven de la asistencia, pues, de todos los fieles, ¿no? De todos los fieles que conformamos, que conformamos la iglesia, perdón. Y ellos decían, es que tendríamos que vender las vacas, toda la cosecha para poder quedar. No puedes irte de monja. Además de que la querían muchísimo, veían que era la hija más disciplinada. Ella, después de la primera comunión, empezó a darles a los papás, a besarle las manos y a pedirle perdón, algo que nadie hacía, ¿no? Ni nosotros, yo digo, ni yo, perdón, lo hago, ¿no? Besar la mano de mis papás, pedirles perdón por haberles faltado, ¿no? Y de faltas que eran, pues, que uno había hecho el quehacer o no había estudiado suficiente, en fin, faltas mínimas, pero pues ella empezó a cobrar una conciencia de la importancia de recibir al Señor y de pertenecerle y de hacer las cosas siempre lo mejor que se podía para Dios, ¿no? Entonces, regresa a trabajar, vuelve a regresar a su casa, los papás le dan un rotundo no, ya tiene ella los 18 años y no quieren los papás, no hay manera de que quieran. Entonces ella decide lo que llamó vivir la vida mundana, pues empezar a fijarse más en el vestido y en ya ponerse un poquito de maquillaje, en los muchachos, ya tal vez gustarle a uno, empezar a ir a fiestas. Claro, las fiestas de esa época no tienen nada que ver con lo que hay ahorita, ¿no? Eran fiestas muy diferentes. Esta es una foto remasterizada, súper clarita, porque normalmente las fotografías de esa época son un poquito borrosas, pero aquí está muy clarita cómo se ve Faustina de 18 años, ya vestida con ropa de calle, con peinado a la moda. Claro, imagínense las modas que vemos. Yo vivo en una ciudad turística y las modas son una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y ella, pues eso era hasta el cuellito. Maravillosa. Padrísima la vida aquí con sus amigas, pues también. Y se nota que las amigas son rubias y ella, pues también, el cabello se ve un poquito más oscurito, pero no negro, sino pelirrojo, decíamos. ¿Ya? Y entre los bailes a los que la invitaron, un día la invitaron a un baile en Lodz. Y fue a ese baile en el Parque Venecia. Lodz les decía que es la ciudad más cercana, que es la tercera en tamaño de Polonia, ¿no? En importancia. Pero esas fiestas
no eran como las de nosotros que empiezan en la noche, algunas a las 11 de la noche o en Año Nuevo hasta la 1 de la mañana empiezan y amanecen. No tiene nada que ver, ni siquiera con las tardeadas que hay aquí en México, no sé si en otros países habrá, que van los niños de secundaria que ya hagan su tardeada y van de las 4 a las 8 de la noche, por ejemplo, y solo refrescos, así, ¿no? No, esta fue una fiesta que era como a las 2 o 2 de la tarde, más o menos. Pues estaba con sus amigas, llegó arregladita, muy bien, y empieza a bailar con un muchacho. Y en el momento en que empecé a bailar, dice en el diario, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Faustina lo ve claramente en uno de los giros, que bailaban valses y bailes así, típicos polacos, y en uno de esos giros ve a Jesús y tiene tal impresión y le pegan tanto las palabras de verlo martirizado, diciéndole: Jesús, ¿hasta cuándo me harás sufrir? Estoy así porque me estás haciendo sufrir, ¿no? Estoy así porque me estás engañando. Y ahora sí, si ya habían oído de este pasaje del famoso baile, podemos ver que el Señor Jesús la ha estado preparando toda su vida, con cositas bien pequeñitas, ¿no? Hay una anécdota en la que llega Faustina a... No, perdón, no llega. Un día una viejita aparece en el pueblo y empieza a tocar en las casas pidiendo limosna y que le den algo de comer y un poco de alojamiento porque ya hacía frío. Y ahí va tocando la viejita que está toda mal, ¿no? Muy maltratada, con ropas muy dañadas, ¿no? En la casa de Faustina, la mamá la recibe y dice: bueno, pues te puedo dar algo de comer, le prepara algo, lo envuelve en un pañuelo, se lo da a la viejita, se va, la viejita va tocando en todas las casas del pueblo. Llega hasta la última casa y en esa casa es la única casa del pueblo en la que le dieron de comer y además le invitaron a que pasara la noche. Le dieron alojamiento y estaba padrísimo, ¿no? La pobre señora ya quedó. Y ya al atardecer se dieron cuenta que esa viejita era Helenita Kowalska, disfrazada de viejita con un vestido horrible de su mamá, todo raído, sucio, y ella se había envuelto la cara y se había ensuciado para pasar las vidas, pero se dieron cuenta que era ella. Y a Elenita le dolió muchísimo que la gente no hubiera podido ayudar a estas personas a esta persona que estaba necesitada, ¿no? Que hubieran demostrado tan poco amor. Y desde entonces empezó a pensar mucho más en las personas. De manera que venía viviendo estas cosas cuando estaba trabajando como niñera y asistente doméstica. Les pedía que la permitieran ir a misa en domingo y fiestas de verdad, ¿no? Entonces tenía ese amor por Jesús en la Eucaristía y ese amor por las personas. Y si ahorita veía a Jesús que estaba todo martirizado y estaba sufriendo por ella, pues le dolía muchísimo más que lo que le dolía a otra persona, ¿no? Entonces, lo ve así, totalmente golpeado como en la pasión, lleno de llagas, se conmueve, se va corriendo a esta catedral, que es la Catedral de Lodz, que es la de San Estanislao de Kotska. Y entra porque estaba abierta, porque las fiestas eran tempranito. De hecho, yo creo que debe haber entrado como a las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, por ahí. Y ahí, estando postrada delante del Santísimo Sacramento, le está preguntando al Señor: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Sí, pero dime qué hago. ¿Qué debo hacer, Señor?
y escucha una voz que le dice, ve inmediatamente a Varsovia, ahí entrarás en un convento. A estas alturas, Elena Kowalska tiene ya 20 años. Y cuando escucha el ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento, escucha la voz de Jesús que le dice eso, se va corriendo a su casa, habla con su hermana Josefina, que es la mayor, arregla las cosas que tenía que arreglar. Arregla las cosas que tenía que arreglar, con la ropa puesta, se va, se sube al tren y se va para Varsovia, con un poquito de dinero que tenía ahí. Le dice a su hermana Josefina que la despidiera de sus papás. Y Elena Kowalska tiene pues un torbellino de pensamientos porque está dejando a su familia, a sus papás, a quienes ama con todo su corazón, pero sabe perfectamente que en la Biblia dice, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y ella quiere ser totalmente digna del Señor. Dice, sí, Señor, confiar en ti. Ella no conocía otra ciudad, solamente conocía Glogoviec. De hecho, jamás en su vida había visto, de chiquita nunca había visto monjitas, no había visto religiosas. Pero ella tenía tanto el deseo de estar así, de tener una vida más íntima con el Señor, de hacer oración, que decía, debe haber una forma de vida en algún lugar en donde yo pueda vivir así, con esa oración, ¿no? Esa era de chiquita y lo deseaba y anhelaba, por eso decía, debe existir un lugar donde pueda yo vivir así. El caso es que se va a Varsovia en el tren, llega como a las 5 de la tarde y encuentra una ciudad, bueno, esta es Varsovia actual, ¿no? Que está, son ciudades hermosas, preciosas, pero en esa época cuando llega Faustina, ve el bullicio, ya había coches de caballos, no carruajes, la gente, unos para acá, otros para allá, y estaba muerta del terror. No sé qué hago aquí, no sé a quién acudir, no tengo a dónde llegar. ¿Qué hubieran hecho ustedes en esa situación? ¿Qué hubieran hecho ustedes si estuvieran así, tal cual? Llegué a una ciudad y no conozco a nadie, ni sé qué hacer. Pues bueno, quienes pensaron aquí, como ella, pues pensaron acertadamente. Y dice en el diario, en el número 11, cuando bajé del tren y vi que cada uno se iba por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la Madre de Dios, María, dirígeme, guíame. Inmediatamente oí en el alma estas palabras, que saliera de la ciudad a una aldea donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice y encontré todo tal y como la Madre de Dios me había dicho. Siempre hay que recurrir a María, siempre. Es la Madre de la Misericordia la que nos lleva a Jesús, ¿no? Entonces, hace las cosas como le dice la Santísima Virgen, sale de la ciudad, llega a ese pueblecito, ahí se refugia y al otro día en la mañana y al otro día en la mañana regresa otra vez a Varsovia, se mete en la catedral, perdón, en la primera iglesia que encontró, que era la iglesia de Santiago. Llega a la Santa Misa y dice que empiezan a pasar las misas, iban misas y misas que se iban celebrando, y él estaba ahí esperando que el Señor le dijera algo. Y de repente, a mitad de una misa, ve con este sacerdote y dile todo, platícale todo y él te dirá qué hacer. Faustina va con el sacerdote a terminar la Santa Misa y el padre dice, pues, la ve, la escucha, y dices, ok,
redacta un papelito, dice, no conozco a esta persona, pero siento el deseo de ayudar, ¿no?, a esta chica. Y la envía con 3 hermanas que eran, pertenecían a la tercera orden de los franciscanos. Entonces, gente muy piadosa, llega con ella, está ahí viviendo. Y siempre Faustina, cuando entraba a trabajar con alguna familia, lo que decía es que necesito ir a misa los domingos siempre, las fiestas de guardar, y era el único requisito que ella ponía. Y en esta ocasión pidió algo un poco extraño, que no cualquiera se le hubiera ocurrido, creo. Dice, y también quiero que me permitan ir a asistir a los agonizantes. ¿Cómo le surgió eso? Pues de ese amor por la persona necesitada, pero especialmente por los agonizantes. Porque tenía esa sensibilidad, ese conocimiento del Señor que dice que ese es el momento de la mayor prueba, ¿no? El momento en que está jugándose la salvación o la muerte eterna. Y ya veremos más adelante cómo la coronilla está especialmente ligada a los agonizantes. Entonces trabaja con estas personas y también estas personas saben que ella está buscando entrar en un convento. Entonces podía salir algunos días, iba a buscar un convento y la veían y decían, no vale. O sea, muchos conventos ni siquiera le hacían caso, no la recibían porque la veían que era una persona muy sencilla, muy humilde. Decían, no, de estas no necesitamos gente que traiga dote y no estamos aquí para atenderla, ¿no? Como si fuera una más de las personas a las que atendemos, de las personas necesitadas a las que atienden, sino necesitamos otro tipo de personas, ¿no? Entonces, así, la corren o no la reciben de diferentes órdenes religiosas, diferentes conventos, y estas personas con las que está viviendo, porque va, regresa, pero no se desanima, ella sabe que el Señor le dijo que tenía que entrar en un convento. Así que eso es lo que ella anda buscando, y si todavía no encuentra el indicado, pues ella tiene que seguir, y sigue en oración, pero en esa época empieza a entrar a una oración mucho más profunda, ya reza todo el día. La gente con la que trabaja, la ven tan buena persona, decían, tiene tanto don de gentes, es tan cariñosa con los niños la esperan para que les cuente las historias, a los niños les encantaba que les contara las historias de un personaje noble que había muerto y que ahora se aparecía en una casa, y ella estaba hablando de las almas del purgatorio, ¿no? Pero les encantaba que les platicaran esas historias. Y estas señoras caritativas, pues decían, no, porque es muy buen partido, mejor vamos a conseguir un buen partido. Entonces, ahí andaban ellas queriendo representar muchachos, y pues ya aquí, esta es nuestra asistente, pero es muy buena, ¿no? Porque estaban verdaderamente animados. De hecho, una de las señoras dice, nos hacía reír tanto que sabía yo, tenía la convicción de que ella podía dedicarse a ser actriz cómica profesionalmente. Entonces, las hacía reír, les contaba historias. Había una señora que se iba de viaje, dice, estoy más tranquila que esté Faustina con mis hijos porque los cuida mejor que yo. Les da de comer, los atiende, los lleva a la cama, les cuenta historias, los ayuda con la tarea, todo, ¿no? Les enseña, les corrige la escritura, la lectura, en fin, ¿no? Pero verdaderamente maravillosa. Una niña práctica, alegre, feliz, que estaba cantando todo este tiempo a Jesús oculto en el Santísimo Sacramento, quiero orar. Oración, oración, y siempre la Sagrada Eucaristía en su mente y en su corazón. Uno de esos días escribe, eso fue durante la octava de Corpus. Dios llenó mi alma con una luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y la belleza supremas. Comprendí cuánto Dios me amaba. Es eterno su amor hacia mí. Eso fue durante las vísperas. Con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios los votos de castidad perpetua. A partir de aquel momento sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo.
En aquel momento hice una celdita en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús. Ella tenía, desde chiquita, tenía una especial devoción, una forma muy distinta, ¿no? Distinta a lo que la mayoría de las personas tal vez hemos vivido o que tal vez la tuvimos de pequeños, pero que perdimos en algún momento esa inocencia. Por ejemplo, había momentos en que se iba la familia a la Santa Misa, pero a ella no le tocaba. Entonces lo que hacía era irse a esconder detrás de un roperito, se metía en un huequito y ahí, durante el tiempo que duraba la Santa Misa, ella se quedaba en oración, en recogimiento, ¿no? Haciendo oración, estando en una comunión, en un diálogo con el Señor. Y eso viene a hacerse así, de una manera más fuerte, más intensa en este momento, que ya debe tener 19, no, poniendo como 20 años, ¿no? Que en el que dice, en aquel momento hice una celdita en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús. Por fin un día llega al convento de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia y toca. A este convento llega. La recibe una hermana, abre la puerta y la ve y está hablando con ella y por la providencia divina, cerca de ahí está la hermana superiora que va pasando, está por ahí haciendo algo. La hermana que la recibe, que es la reverenda Madre Margarita Jimbu, dice que la describe así, nada especial, un poco mayorcita, de complexión bastante débil, sirvienta, de profesión cocinera, y con todo esto sin la dote, sin el más pequeño ajuar. O sea, no llevaba nada más que la ropa puesta con la que trabajaba. Una delgaducha, enclenque, pobre, sin expresión, nada prometedora. Sin embargo, la hermana superiora, la madre superiora, percibe algo, dice, a ver, permíteme hablar con ella. Esta hermana, la hermana Micaela Moraczewska, que era la superiora general en aquel momento, y que después va a ser una de los grandes apoyos de Faustina en el convento. Platica con ella y ve que sí es así como la describe, como la otra hermana la había descrito, pero la ve que tiene tanta gracia, tanto amor, tiene tanta dulzura, tanta disposición, tiene alegría, tiene una mirada bondadosa. La ve y dice, bueno, pues para aceptarte tienes que ir a preguntarle al dueño de la casa si él te acepta. Y le dice por dónde está. Y dice Faustina, entendí en ese momento que me estaba preguntando que fuera a preguntarle al Señor. Estaba diciendo o pidiendo que me fuera yo a ver al Señor. Entra en la capilla y le dice al Señor, se postra en oración y escucha una voz que le dice, te recibo, estás en mi corazón. Faustina se llena de gozo, de una enorme alegría, regresa con la hermana Micaela Moraczewska. Dice, ¿qué te dijo el Señor? Dice que sí me recibe. Perfecto. Si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. Solo que para recibirte, pues necesitamos ayuda. Entonces te recomiendo que vayas a seguir trabajando durante un tiempo para que reafirmes tu vocación y que además
puedas ganar algo para que puedas contribuir con la dote, porque la dote servía para comprar los vestidos, el hábito, los libros de la educación y un poquito de la alimentación. Y habiendo hecho este trato, sale Faustina por las puertas del convento, regresa a trabajar, y la hermana Micaela Morachewska dice, pone todo en las manos del Señor y sabe, esa niña tiene madera, vamos a ver qué dice Dios. Y habiendo dicho esto, hasta aquí dejamos este tema de hoy. Para continuar la próxima semana vamos a ir profundizando cada vez más en el mensaje. Ya conocimos a tanto Faustina. La próxima semana profundizaremos mucho más y ahorita vamos a trabajar en equipos, en preguntas. No vamos a hacer unas preguntas para que todos participemos, pero por pequeños grupos, básicamente. Ok. ¿Y tiene algunas preguntas, Juan Carlos, antes de mandarlos a los grupos? Hay preguntas, déjenme ver. Sí, no veo preguntas. No veo preguntas. ¿Hay? No, me preguntaba si les iba a poner preguntas en esta parte. Ah. Déjame ver, es que ahí estaba. Preguntas para comprender el tema de hoy. ¿Qué circunstancias se vivían en Polonia a principios del siglo XX? ¿Cómo influyeron sus padres y su vida familiar en su vocación religiosa? ¿Cómo vivía Elenita las circunstancias que le había tocado en esa época? ¿Con qué aspecto de su vida te identificas más, diría ahora? Y aquí les dejo el trabajo para casa. El primero dice así: aplica en tu vida personal y familiar algunos de los actos de piedad que practicaba Sor Faustina y su familia. El segundo es: ve a hacer adoración eucarística en esta semana y acércate y acerca a otros al misterio de Dios. Y la 3 es que lo compartiremos la próxima semana al empezar nuestra reunión. Vamos a tener 5 o 7 minutos de plenario para que compartamos ahí algunas experiencias del trabajo que dejamos para esta semana, ¿no? Juan Carlos, ¿podrías agregar las preguntas de reflexión, por favor? Perdón. Están en el chat y están en el chat del grupo de WhatsApp, pero también en el chat de Zoom. Ok. Bueno, pero las agrego... Aquí puede ser, ¿no? Directamente por... ¿Si las puedes leer? Si las puedes leer, por favor. Ya quedarían grabadas en el video. Y las preguntas para reflexionar son estas. ¿Qué le sucedió a Elenita Kowalska que le hizo comprender más el amor de Dios? ¿En dónde se encerraba cuando quería encontrarse con Dios? ¿Crees que ya nació como niña santa o se fue haciendo con el tiempo? ¿Cómo procuras la santidad y pureza, el acercamiento al misterio de Dios en tu vida y en la de los niños que te rodean?